Bendiciones, bendiciones, hermanos y hermanas. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora en que nos vea y que nos escuche. Entonces, para nosotros es un gusto y un placer poder hablarles de este tema sobre el origen y profecías cumplidas de este conflicto árabe-israelí. Origen y profecías cumplidas del conflicto árabe-israelí. Así que voy a comenzar leyendo Mateo 24:31. ¿Por qué razón? Pero vamos a leer desde el versículo 3. Porque Mateo, capítulo 24, versículo 3, nos habla de señales antes del fin. Pero en el versículo 31 hay algo bien importante que quiero resaltar por lo siguiente. En el seminario teológico, cuando a uno le enseñan escatología, le dicen a uno, principalmente los que somos futuristas, quiero aclararles eso, el 90% de los evangélicos, de los creyentes evangélicos del mundo, somos futuristas, dispensacionalistas y pretribulacionistas. Voy a repetir, de 100 evangélicos alrededor del mundo, 90 somos futuristas, pretribulacionistas y premilenistas. ¿Por qué razón? Porque existen varias escuelas de interpretación en relación a cómo se desarrolla el bosquejo apocalíptico. Apocalipsis capítulo 1, versículo 19 dice lo siguiente: Dios le dijo a Juan, escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Para nosotros los futuristas, pretribulacionistas y premilenistas, para nosotros ese bosquejo apocalíptico nos marca la pauta de cómo debemos interpretar la profecía escatológica. Por eso es importante tener bien claro eso. Solamente existen de esos 90 evangélicos que somos futuristas, dispensacionalistas y pretribulacionistas, existen 7 que son post-tribulacionistas. O sea, el futurista tiene que ver con 1:19 de Apocalipsis. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de esta. Los futuristas pensamos que hay profecías que ya se cumplieron, que hay profecías que se están cumpliendo y que hay profecías que se van a cumplir. Por eso dividimos el bosquejo apocalíptico en el pasado, en el presente y en el futuro. ¿Por qué somos futuristas pretribulacionistas? Porque creemos que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Creemos que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. De 10 hay 9 evangélicos que piensan que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. De 100 hay 90 evangélicos en el mundo que piensan que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Si usted quiere saber un poquito más de esto, porque acuérdense que el tiempo es corto y no podemos decir mucho que quisiéramos decir. Si usted me escribe a través de mis redes, yo le puedo mandar 36 razones por las cuales la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. 36 razones por las cuales la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. De esos 100, hay 7 post-tribulacionistas. De 100 evangélicos en el mundo, hay 7 que piensan que la iglesia sí va a pasar por la gran tribulación. Solamente 7, o sea, el 7%. Y de esos restantes 3, hay 3 que son medio tribulacionistas, o sea, que piensan que la iglesia va a ser arrebatada en el arrebatamiento o en el rapto en los primeros 3 años del periodo de gran tribulación, que dura 7 años. Es bien importante esto también. Y también por qué somos futuristas, dispensacionalistas, pretribulacionistas, futuristas, pretribulacionistas y premilenistas, porque los premilenistas creemos que la venida de nuestro Señor Jesucristo es personal, visible y literal. Literal, personal y visible. O sea, Cristo va a venir y todo ojo le verá cuando seamos arrebatados en el arrebatamiento y en el rapto, pero también creemos que vamos a poderle ver cuando Él venga a establecer su reino milenial aquí en la tierra, después de que hayan pasado los 7 años de gran tribulación aquí. Leve
tribulación, como dice el apóstol Pablo, usted y yo pasamos todos los días. Por eso hay una diferencia entre leve tribulación y gran tribulación. Son dos cosas totalmente diferentes. Los hijos de Dios, los creyentes nacidos de nuevo, los evangélicos en el mundo que vivimos en plena comunión con Dios, no pasaremos por la gran tribulación. Entonces, en resumen, por eso somos futuristas, pretribulacionistas y premilenistas. Pastor, ¿por qué está enfatizando eso? Porque es importante la escuela de interpretación, porque es importante cómo interpreta el Apocalipsis usted, porque es importante cuál es el enfoque que usted le da a la profecía escatológica. Cómo interpreta Ezequiel, cómo interpreta Daniel, cómo interpreta Apocalipsis. Eso es importante. ¿Por qué razón? Porque hoy a través de las redes se dicen tantas cosas que no son bíblicas. Y es por eso que usted debe tener bien claro eso. Ahora, ¿por qué le voy a leer Mateo, del versículo, Mateo 24, del versículo 3 hasta el versículo, qué sé yo, 20, no sé qué? ¿Por qué? Porque quiero señalar algo, pero se lo voy a leer primero. Señales antes del fin. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Yo le voy a enseñar hoy sobre la señal bíblica más clara con respecto a cuándo y qué tan cerca está el Señor. Dice Romanos 13:11 que hoy está más cerca la venida del Señor Jesucristo que cuando creímos. Yo tengo décadas de estar oyendo a los predicadores decir, Cristo ya viene, Cristo ya viene, Cristo ya viene. Y tal vez pasaron 20, 30 años y Cristo no vino. Hoy está más cerca la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y a medida que desarrollemos esta conferencia, esta enseñanza, esta exposición, le iré dando elementos de juicio para que usted se dé cuenta que la venida de Cristo Jesús está a la vuelta de la esquina. Entonces, dice, estando él sentado en el monte de los olivos, versículo 3 del capítulo 24 de Mateo, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Ya usted sabe de las sectas, ya usted sabe de todos aquellos líderes religiosos, heréticos, líderes religiosos que por ignorancia escritural o por analfabetismo bíblico enseñaron herejías, y tenemos a cualquier cantidad de sectas en el mundo, falsos cristos, ¿no? Falsos cristos. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie se engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Mire qué importante es esto. Señales antes del fin del mundo. Pero yo le puse a este manual que tengo en mis manos, señales antes del rapto. Señales antes del arrebatamiento. ¿Por qué? Porque ni el mundo se acaba, ni tampoco la vida se termina con el arrebatamiento, ni siquiera con el milenio. La vida no se termina con el arrebatamiento. Simplemente la iglesia se va. 36 razones que si usted me escribe, yo se las puedo enviar. 36 razones por las cuales la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Entonces, ¿por qué razón? Con el rapto, con el arrebatamiento no se termina el mundo, ni se termina la vida humana. No pasa nada, porque la profecía bíblica se seguirá cumpliendo al pie de la letra. Ni siquiera con el milenio. Entramos al milenio y se sigue cumpliendo la profecía bíblica. Por eso no comparto mucho el concepto de señales antes del fin del mundo. No, señales antes del arrebatamiento de la iglesia. Señales antes ¿de qué? Del rapto. El versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, el Estado Islámico en contra de la nación de Israel. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, ébola, chikungunya, dengue hemorrágico, cólera,
Omicron, etcétera, etcétera, etcétera. Pestes, pandemias, epidemias. ¿Ah? Dice entonces, pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Bueno, usted y yo somos testigos. Hace una semana, el terremoto en el Medio Oriente, en Afganistán y en otros países más. ¿Verdad? Terremotos. Esas son profecías que se cumplen así a cada rato. La profecía bíblica está destinada a cumplirse porque quien la dijo es verdadero y es Dios. Y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores, lo que yo le estoy diciendo ahorita. Solo son principios de dolores. ¿Qué es principio de dolores? Cuando una mujer va a dar a luz, cuando una mujer va a tener a un hijo, hay contracciones. A esas contracciones son malestares, son situaciones complejas que pasa la mujer antes de dar a luz. Y a veces hay mujeres que se confunden y se van donde el médico le dice, no, todavía no le toca, porque se sintió mal y pensó que ahí se terminaba todo y pensó que era la venida de su bebé, el nacimiento de su bebé. Eso es principio de dolores. Son destellos, son vislumbres. Estos son vislumbres, son destellos. ¿Sabe cuándo comienza lo grueso de todo? La catástrofe, pero en su mayor nivel, la catástrofe desastrosa, pero en su máxima expresión, cuando la iglesia se vaya. Cuando usted y yo ya no estemos aquí, comienza lo grueso. Ahorita solo son destellos. Ahorita solo son vislumbres. Solo es el inicio. Solo es el principio. ¿Ve usted entonces que con el rapto y con el arrebatamiento no se termina el mundo? Ni se termina todo. La profecía bíblica sigue cumpliéndose. Muy bien. Dice entonces, y muchos, vamos a ver, y todo esto será principio de dolores. 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Mire, todo esto es profecía. El padre enemigo del hijo, el hijo del sobrino, el primo con el cuñado, y bueno, los conflictos familiares, los conflictos normales y a diario que se dan. Dice entonces, muchos se entregarán y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Cualquier cantidad de falsos profetas en el mundo, cualquier cantidad de falsos profetas en el mundo. Profecías que se cumplen a cada rato, a cada momento. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué el amor de muchos ya no cree en la gente? A veces uno ya no confía, siempre uno se mantiene a la defensiva, siempre uno desconfiado. ¿Por qué? Por esta profecía. Mire cuántas profecías cumplidas. Dice, dice más y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Usted dice, no, yo ya no puedo confiar. Y efectivamente, el mismo Dios lo dijo allá en el primer epístola de Juan. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Ahí la Biblia nos establece pautas que nos permiten distinguir y discernir cuando algo es de Dios y cuando algo no es de Dios. Hay mucha cosa que se está diciendo ahorita con estos eventos del Medio Oriente. Hay muchos que están diciendo cualquier cosa, pero esas cosas no son bíblicas. Esas cosas no son de Dios. Por eso nosotros tenemos que ver y escuchar a gente seria, a gente que conoce el tema, a gente que ha estudiado el tema. ¿Por qué razón? Porque se están diciendo un montón de cosas. Yo el otro día estuve viendo y oyendo a una persona decir que se está derramando no sé qué copa, que se está derramando no sé qué sello, que se está derramando no sé qué, totalmente fuera de contexto. Hermanos, no se está derramando ninguna copa, no se está derramando ningún sello, no se está derramando ninguna trompeta, hermano. Esas 21 juicios, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas, eso se va a derramar en el periodo de gran tribulación, en los segundos 3 años y medio del periodo de gran tribulación. Ya la iglesia no va a estar. Quiere decir que esa profecía no se está cumpliendo ahorita, ni es aplicable. Ahora, sí estamos viendo principios. Ahora, sí estamos viendo destellos. Claro que sí. Usted me dice, entonces, pastor, ¿pueden estar habiendo destellos? Sí. ¿Pueden estar habiendo entonces principios? Sí, claro que sí. Pero no se está cumpliendo en su plenitud.
ninguna de las profecías que tienen que ver con sellos, ninguna profecía que tiene que ver con trompetas, ni ninguna profecía que tiene que ver con copas. Entonces sigo aquí leyéndoles. Dice entonces, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. 13, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entiende, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Mire, fíjense que esta es una profecía que también se cumplió ahorita. Si usted ve las imágenes en diferentes medios de comunicación masivo, la televisión, usted va a ver entonces el internet, usted va a ver entonces cómo la gente salía corriendo cuando en un día de reposo, un sábado, día de reposo, cuando el judío ortodoxo está en la sinagoga y está celebrando el Shabbat, y aprovechándose esta organización terrorista llamada Hamas, ataca, y al sol de hoy se mencionan más de 5,000 cohetes, más de 5,000 misiles que fueron lanzados a Israel. En donde la cúpula de hierro, todo el mundo se está preguntando qué pasó con ese sistema de defensa sofisticado que tiene la capacidad de entre 4 y 70 kilómetros de detectar un misil que va lanzado hacia Israel, y de inmediato en décimas de segundo lo detecta, lo estudia, detecta la zona donde va a caer, y si es una zona poblada, de inmediato es interceptado. Cada misil de estos $50,000 vale. Cada misil de eso. Israel tiene desplazado en todas sus fronteras con sus enemigos, porque acuérdense que Israel está rodeado de enemigos. Israel está rodeado de enemigos. Entonces, es una profecía que se cumple, y ve usted a todo un montón de gente huyendo, agarrando para no solamente para sus, ¿cómo se llama? Para los búnker que tienen o los lugares de refugio. No, agarrando para los montes, para las montañas, para el desierto. Usted ve clarita esas imágenes, profecías cumplidas al pie de la letra. Gente corriendo. Yo cuando he estado viendo gente corriendo, huyendo de los misiles, huyendo de los ataques, huyendo de la guerra cuerpo a cuerpo, del enfrentamiento entre los enemigos, la gente huyendo. Solo me acordé de este versículo, versículo 17. El 16, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Hace un momento estaba escuchando a una muchacha que salió corriendo, dice, y se le olvidó los pasaportes. Una persona que andaba en una gira turística, andaba conociendo Tierra Santa, y estaba llorando, y dice, yo tuve que salir corriendo, agarré mis 2 hijos, y se me olvidó el pasaporte, está varada ahí, porque ¿cómo se monta en un avión si no tiene documentos? Entonces, ¿qué dice? El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Ella se le olvidó que iba a estarse acordando. Ya lo que agarró fueron a sus hijos y los pañales de sus hijos, dice, y se fue huyendo. Pero mire esta profecía cumpliéndose al pie de la letra. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El 17, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El 18, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Mire qué tremendo esto. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Una profecía también, pero que se cumple al pie de la letra. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, es una profecía que se cumple al pie de la letra, hermano. Usted se levanta, usted se acuesta, y usted no se da cuenta que ya durmió 8 horas. Y usted dice, wow, Dios santo, pero me parece que me acosté hace un rato, y tal vez durmió 8 o 10 horas. Y el día se va tan rápido que usted dice, Dios santo, ya es de noche. Se levantó de mañana. Uno tiene que levantarse bien de mañanita a salir a hacer sus diligencias para que el día le ajuste. Si no, el día no le ajusta a uno, y tiene que levantarse uno de mañanita. Y aún así no le ajusta. Y uno llega a la tarde y dice, hijo, ya es de noche. Dios santo, no me duró el día para hacer todo lo que tenía que hacer. ¿Por qué razón? Si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Mas a causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Se cree científicamente que ya el día no dura 24 horas. Se cree científicamente que el día ya no dura 24 horas. Son profecías cumplidas. No, hermano, tenemos que esperar a que se cumpla una profecía cada 6 meses, cada 1 año. No, hermano, la profecía bíblica se cumple todos los días. Yo le he estado mencionando una serie de cosas que nos menciona
este capítulo 24 de Mateo. Y si aquellos 22, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. 25. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales, prodigios y milagros de tal manera que engañarán, aún si fuere posible, a los escogidos. Ya hoy no es prueba los milagros, las señales y los prodigios, hermanos, ya no son prueba fehaciente, típico de siervos y siervas de Dios. Ya no. Ya los milagros, los prodigios y las señales ya dejaron de ser en los próximos años, en los próximos días, en los próximos tiempos que tenemos en el futuro. Ya eso ya no es una evidencia fidedigna de un siervo o una sierva de Dios. Porque Satanás va a hacer milagros, prodigios y señales. Así que ya eso, hermano, ya no es prueba fehaciente como antes, ¿va? Que antes uno para saber que alguien era un siervo de Dios decía, vamos a ver si hace milagros y si hacían milagros. Hoy ya no, hermano. Hoy ya no es prueba fehaciente de que alguien es un siervo o una sierva de Dios. Los hijos del diablo están haciendo señales. Los hijos del diablo están haciendo milagros, prodigios y señales. Así que ya no es una cosa propia solo de los evangélicos. Los hijos del infierno ya están también funcionando y operando en estos niveles. Dice entonces que, porque habrá una tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Entonces, si algunos dijeren, mirad el 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Por eso allá en el capítulo 7 de 21 de Mateo, ¿qué dice? Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No, pero en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos prodigios, en tu nombre sanamos. Tenían unción. La unción, hermanos, ya la unción tampoco es prueba fehaciente de un siervo de Dios o de una sierva de Dios. Lea Mateo 7:21. Nunca os conocí. En tu nombre echamos fuera demonios, Señor. Pero en tu nombre, Señor, profetizamos. Pero en tu nombre hicimos milagros, señales y prodigios. Y Él les dirá tres cosas. Apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Es terrible eso, hermanos. ¿Es eso qué? Es otra señal también. Ahora, dice aquí el versículo, ya estoy terminando para llegar al versículo que quiero mencionar. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Porque aquí, ¿a quiénes va a engañar el falso profeta, los falsos maestros, los falsos apóstoles, los falsos evangelistas, los falsos maestros? ¿A quién? Van a engañar a los que siguen pensando que la unción es la única prueba fehaciente de que alguien es hombre de Dios o es mujer de Dios. Siguen esperando milagros, prodigios y señales para determinar, para distinguir quién es un siervo de Dios y quién no. Y por esos dos parámetros errados, entonces van a ser engañados. Si yo el único parámetro que tengo es la Biblia, por sus frutos os conoceréis. Ese es un parámetro fidedigno. Ese es un parámetro fidedigno. Por sus frutos os conoceréis. Y el otro pasaje que dice que no creáis a todo espíritu. El evangelio, la epístola de primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa, que habla, que proclama, que declara que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Si yo enfatizo la doctrina de la encarnación, Dios fue manifestado en carne. Ese es de Dios. ¿Ve usted? Entonces, ¿qué significa? Que ya hay otras pruebas más concretas, más elementales, más esenciales, como para yo determinar quién es un siervo de Dios o sierva y quién no lo es. Dice entonces, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, aún si fuera posible, a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, 25. Así que se os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Pero quiero llegar, hermano, al versículo clave. Y me voy a saltar. Miren, terminé el versículo 28, pero me voy a saltar el 29. El 29 titula La venida del Hijo del Hombre. Voy a saltar el 29, voy a saltarme el 30 y voy a llegar al 32. De la higuera aprended la parábola. Pastor, ¿cuál es entonces la señal más fidedigna que tenemos de que el retorno de Cristo está cerca?
la parábola de la higuera. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabed que el verano está cerca. Asimismo nosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Hermano, la venida de nuestro Señor Jesucristo está a la vuelta de la esquina. Cristo está más cerca. Les dije que era Romanos 13:11. Cristo está más cerca hoy que cuando creímos. Hace 10 años nos dijeron que Cristo ya venía. Hace 5 años nos dijeron que Cristo ya venía. Hace 2 años, hace un año, hace 6 meses. Hoy está más cerca que hace 6 meses, que hace un año, que hace 2 años, que hace 5, que hace 10 años. Así que, hermanos, a ponernos las pilas para consagrarnos, para que no miremos lo grueso, lo catastrófico, lo descomunal que serán esta situación que hoy estamos viendo de todas las profecías cumplidas. Entonces, amados hermanos, cuando estuvimos en el seminario teológico nos enseñaron sobre la media luna fértil. La media luna fértil. La media luna fértil es el Medio Oriente. Cuando nos enseñaban la materia de escatología en el seminario teológico, nos decían que la media luna fértil es el Medio Oriente, en donde está Israel. El Medio Oriente es el meollo del asunto de la profecía escatológica. Es el corazón de la profecía escatológica. El corazón de la profecía escatológica no es Norteamérica, no es Centroamérica, no es Suramérica, no es Oceanía, no es África, no es Europa. Es el Medio Oriente, esa media luna fértil. Y se lo acabo de confirmar con Mateo 24:32. De la higuera aprended la parábola. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, porque claro, los discípulos están preguntando, Señor, ¿qué señales habrá del siglo y de tu venida? Entonces él les responde ahí de manera categórica y de manera concreta, y le da una serie de cumplimientos, pero remata todos estos cumplimientos con el versículo 32. ¿Cuál es la higuera, hermanos? Es Israel. Es Israel. Hermano, dígame una cosa, todo el mundo está sorprendido. ¿Por qué esa cúpula de hierro? ¿Por qué, siendo el sistema más sofisticado de defensa? ¿Por qué, teniendo Israel desplazados en todas sus fronteras, porque está rodeado de enemigos, de los árabes, por qué lograron penetrar los misiles, más de 5,000 misiles? ¿Por qué lograron penetrar por aire, por mar y tierra? Dios santo. Habían unos muchachos que estaban en un bacanal adorando al dios Baco, el dios del vino. El dios Baco es un dios romano, que es el dios del vino. Entonces, cuando usted escuche la palabra bacanal, ya sabe usted, orgía, es laxivia, es alcohol, es droga, es sexo, es de todo. Bacanal. Como también la otra palabra carnaval, carne, a Baal. Entonces, ¿qué pasa? Cuando voltean a ver el cielo, miran el cielo gris. ¿Y qué eran, hermanos? Eran terroristas de esta organización Hamas, que se tiraron en paracaídas y fueron a caer cerca de donde estaban esos muchachos. Vinieron, cayeron en tierra y los masacraron. Y en unas imágenes que circulan por las redes, esos muchachos tenían ahí a Buda en un lugar alto. No podemos decir así de manera categórica que estaban adorando a Buda, pero en muchas imágenes se mira una imagen y muchos tuvieron la delicadeza de ampliar esa imagen y usted ve a Buda. Entonces, en un día de reposo, esa gente estaba en el bacanal, que esa es una de las razones por las cuales Israel está sufriendo las consecuencias. Vamos por parte. Entonces, la media luna fértil es el Medio Oriente, en donde está Israel, el meollo de la profecía escatológica, el ojo del huracán en cuanto a profecía bíblica, el reloj profético de Dios, el Medio Oriente, especialmente Israel. La señal bíblica más clara que les acabo de leer, que lo confirma, Mateo 24:32. La tierra prometida a Abraham. Vamos acá entonces para que vayamos ya entrando en terreno.
porque hay tantas preguntas que nos tenemos que hacer y hay tantas respuestas que hoy les vamos a dar también. Vámonos a, vámonos a Génesis 15. Ahí está la promesa que Dios le hace. Ahí dice, Dios promete a Abraham un hijo, pero no solo le promete un hijo. Vámonos a leer del 5 al 8 y después me voy al 18. Voy a repetir. Génesis capítulo 15, versículos 5 al 8 y después me voy al 18. Dice el 5 al 8. Y lo llevó afuera, Dios a Abraham, y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. 7. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que he de heredar? Bueno, le da una serie de cosas. Vámonos al 18. El versículo 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Hermano, esa tierra ellos no la pueden abandonar. Desde el sur, hablando de el Nilo, desde Egipto, aquí lo dice, ya lo vamos a leer, desde Egipto hasta, hermanos, el río Éufrates. Del Nilo al Éufrates fue la extensión territorial que Dios le prometió a Abraham y le dio, y hizo un pacto con él. Ellos tienen un pacto con Dios. Ellos no pueden abandonar esa tierra. Ellos no pueden dejar algo que Dios les dio. Ellos no se pueden dejar quitar algo por los cuales ellos pelearon. Recuerden, cuando ellos entran a la tierra prometida, esta es la tierra prometida, desde Egipto hasta si usted ve el mapa, si usted busca un mapa geográfico de toda esa zona, usted va a ver que es una extensión territorial, pero amplia. Desde Egipto hasta el Éufrates. Desde el río Nilo hasta el Éufrates. Es una extensión territorial grande. Dios se la dio como heredad. Ellos la conquistaron, la famosa Canaán. Conquistaron esa tierra. Entonces no pueden ellos soltar esa tierra, irse y dejarla. Solo porque viene alguien y los quiere sacar de esa tierra. Muy bien. El 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto, hablando del Nilo, hasta el río grande, hablando del río Éufrates. Entonces dice, y la tierra de los cereos, de los ceneos, los calmoneos, los heteos, los fereceos, los refaítas, los amorreos, los cananeos, o sea, toda esa tierra, Dios se la dio a ellos. Es de ellos esa tierra. Vaya a usted un mapa y búsquese un mapa para que usted vea ahí todo ese territorio que el Señor les entregó. Hicieron un pacto. Por eso cuando Rabín, el primer ministro Rabín, fue asesinado, ustedes recuerdan, hace un poquito más de una década, más, fue asesinado cuando le preguntaron al asesino por qué había matado a Yitzhak Rabín, el primer ministro de Israel, que la respuesta de él fue la siguiente: él está entregando los territorios que Jehová nos entregó. Era un judío ortodoxo el que lo mató. ¿Por qué le dijeron? ¿Por qué lo mataste? Porque estaba entregando los territorios que Jehová nos entregó a nosotros. Él no tiene autoridad para dar lo que Dios ya nos dio a nosotros. ¿Por qué? Porque Rabín, en ese afán por la paz, él estaba entregando muchos territorios que en la Guerra de los 6 días, o en el Yom Kippur, en 1967, cuando también en un Shabbat, los enemigos vuelven a atacar a Israel como lo hicieron ahorita. Por eso dicen que también es una profecía cumplida. Solo que ustedes saben que nosotros tenemos que tener cuidado cuando hablamos de profecías cumplidas porque tenemos que confirmarlo con la palabra. Y todavía no hemos encontrado un versículo que nos respalde para decir que fue una profecía que se cumplió ese ataque en un Shabbat, como lo hicieron en 1967. Los mismos, con la única diferencia que allá participó Egipto, esta vez no. Allá participó Jordania, pero esta vez no. Con esa diferencia nada más. Entonces viene Israel y captura, es atacada igual que hoy, porque Israel reacciona cuando es atacada. Una acción demanda una reacción. Una acción demanda una reacción. No se iba a quedar así tampoco. No, viendo que su población estaba siendo masacrada. 5,000 misiles.
Entonces ellos saben que la mejor defensa es el ataque. Eso es un principio general, es un principio universal, que la mejor defensa es el ataque. Entonces ellos dicen, si nos quedamos aquí, nos van a fulminar, nos van a exterminar estos árabes. Entonces tenemos que levantarnos. Bueno, entonces conquista territorios, los altos de Golán, Cisjordania, la Franja de Gaza, y bueno, todos esos lugares los conquista Israel. Pero ¿qué pasa? En ese afán de sacar a los invasores, termina entrando en Egipto y toma la Franja de Gaza, termina entrando en el Líbano y termina tomándose los altos del Golán, en Siria, y termina tomándose los altos del Golán, retrocede a Jordania y cuando acuerda está adentro y toma Cisjordania. Entonces, Rabín está entregando esos territorios para obtener la paz. La paz con Yasser Arafat, que en ese entonces era el líder de la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, por eso fue asesinado Rabín, porque estaba entregando esos territorios solo por obtener la paz. ¿Ah? Entonces, ¿qué sucede? Mira acá entonces la promesa que le hace Dios. Es tierra prometida de Abraham. Es importante entonces, hermanos, cuando nosotros escuchamos a mucha gente decir, no, sí que se está cumpliendo, se está derramando tal copa. No, escuché a otra persona decir, no, es que son los 4 jinetes del Apocalipsis. ¿Ah? Dice el capítulo 16 de Apocalipsis, el capítulo 6, perdón, de Apocalipsis, el capítulo 6 de Apocalipsis, del 1 al 17, dice, el primer sello fue abierto y Juan vio un caballo de color blanco. El que lo montaba tenía un arco, el anticristo. El que lo montaba tenía un arco, el anticristo, un líder político. La primera bestia que sale del mar. Mar significa naciones, pueblos, muchedumbre. El capítulo 13 habla de 2 bestias. Una bestia que sale de la mar, que es un líder político, el anticristo. Y la segunda bestia que sale de la tierra es un líder religioso, que es el falso profeta. Entonces, este personaje que aparece aquí, el primer sello fue abierto y Juan vio un caballo de color blanco. Y el que lo montaba, o sea, el anticristo, tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. El segundo sello fue abierto y Juan vio un caballo bermejo o rojizo y le fue dado poder de quitar la paz y le dio una gran espada. El tercer sello fue abierto y Juan vio un caballo negro. El que lo montaba tenía una balanza en la mano, economía. O sea, el blanco es una paz ficticia. Es una disque paz, pero no es cierto. El rojo, el rojo, que es rojizo, bermejo, tiene que ver con ¿qué? Con guerra. El tercer caballo que tiene que ver con negro tiene que ver con economía, quebrantada la economía. El cuarto sello reveló un caballo amarillo, el que lo montaba tenía por nombre muerte. Mire usted, el blanco, falsa paz. El rojo, ¿qué le dije? Guerra. ¿Qué trae cuando se quita la paz? Viene la guerra. Cuando empieza la guerra, ¿qué es lo primero? La economía es destrozada. Y después viene la muerte. El cuarto sello reveló un caballo amarillo, el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía y le fue dada potestad para matar. El Hades le seguía. Primero es la muerte física. De ahí, como se mueren sin Cristo, viene el Hades. Hades es infierno. Hades es infierno en el griego. Y Seol es infierno en el hebreo. O sea que Hades griego y Seol hebreo. ¿Para qué? Para infierno. Entonces dice, el que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades le seguía. Claro, se muere una persona sin Cristo y viene todo el Hades a llevársela al infierno, ¿verdad? Pero ¿qué dice acá? Dice que ¿qué le seguía? Hambre, mortandad, espada, fieras. Si usted lee Apocalipsis 6 del 1 al 17. Dice, el quinto sello fue abierto y Juan vio bajo el altar de las almas de los que habían sido muertos por
causa de la palabra. Entonces, ¿por qué hice esto? Solo para explicarle a usted que no se está ahorita ningún caballo de ningún color. Ningún caballo de ningún color. Esto ocurre en el periodo de gran tribulación. ¿Por qué, pastor? Porque nuestro credo teológico es dispensacionalista, futurista, pretribulacionista y premilenista. Entonces, si nosotros seguimos esa escuela de interpretación, entonces no vamos a tener problema para interpretar correctamente la profecía escatológica. Mire usted qué tremendo es entonces esto. Dice que, le dije yo que las señales del rapto o arrebatamiento del fin, dice que no es el fin. Lo expliqué eso, ¿va? Dice, será quebrantada del todo la tierra, eternamente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida, temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto, y a los reyes de la tierra sobre la tierra, y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorras, y en prisión quedarán encerrados, y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el mundo de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. El cumplimiento de esta profecía hace que el globo terráqueo pague las consecuencias por el pecado de los habitantes. Ya les expliqué yo el famoso calentamiento global. El famoso calentamiento global, que es una causa, que es profético. Ahorita les acabo de mencionar el texto. Es profético. ¿Por qué? Porque es la principal situación que tiene que ver con ¿qué? Con la de ozono, la capa de ozono. Que está rota la capa de ozono. Hay muchos que no creen en esto. Yo personalmente sí creo. Porque las señales en el cielo tienen que ver con todo lo que uno ve, con todo lo que uno oye y con los diferentes acontecimientos en la atmósfera. Que veremos señales en el cielo. Cualquier tipo de acontecimiento. ¿Cómo se llama esto? Los famosos eclipses solares, las lunas de sangre, ¿se acuerdan ustedes hace algún tiempito atrás? Y todo eso. Así que se sobreentiende entonces que las siguientes señales que enumeramos son una clara evidencia de que el retorno de Jesucristo está más cerca que como nos imaginamos, de lo que nos imaginamos, o mejor dicho, más cerca de cuando creímos. Lo que a continuación expondremos son solo vislumbres o destellos de la verdadera catástrofe que se avecina a este mundo, puesto que en la actualidad somos testigos de los inicios de estos eventos y como la Biblia lo dice, principios de dolores, como la Biblia lo enumera, principios de dolores. Pero aclaramos que aunque veremos los comienzos de estos acontecimientos, ya para cuando se desate lo grueso de tal catástrofe apocalíptica, ya no estaremos aquí en la tierra porque hay 36 razones por las cuales, razones bíblicas, por las cuales la iglesia no pasará por la gran tribulación, ¿verdad? Así que miremos entonces, vamos ya entrando en más materia sobre el nacimiento de Ismael y el nacimiento de Isaac. Aquí, hermano, comienza el origen. Aquí comienza el origen del verdadero problema, hermanos. Aquí comienza el origen del verdadero problema. Mire usted qué tremendo es esto. Voy a leerles entonces Génesis capítulo 16. Génesis 16, el versículo, voy a leerles del versículo 1 al 16. Agar e Ismael. Agar e Ismael. Los árabes son descendientes de Ismael. Los judíos son descendientes de Isaac. Recuerde que Abraham y Sara tuvieron al hijo de la promesa, Abraham, al hijo de la promesa, Isaac. Y Agar era la esclava. Y Agar tuvo, ¿a quién? A Ismael. O sea, los árabes son los ismaelitas. Los árabes son los ismaelitas. Y los descendientes de Isaac son los judíos. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar, árabe. Era una sierva egipcia. Era de Egipto. Era árabe. Y Sara era judía. Ahí comienza el problema, hermano. Por eso yo aquí le pongo que es un asunto de tipo espiritual, porque tiene que ver con una promesa,
Isaac, el hijo de la promesa, Ismael, el hijo de la esclava. Es un asunto de tipo espiritual. Ya se lo expliqué. La promesa de Dios a Abraham y a Sara ya siendo viejos, y tienen a Isaac. ¿Ah? Después viene el asunto y se lleva al plano familiar, porque recuerden que eran hermanos. Ismael e Isaac eran hermanos. Y después se lleva al plano familiar. Un asunto espiritual se lleva al plano familiar y se convierte en un conflicto territorial. Voy a repetir. Primero lo espiritual, luego lo familiar y ahora lo territorial. Que también ya se convirtió también en algo religioso. Porque recuerden que los árabes hablan de la guerra santa. Para ellos esta es una guerra santa. Es la guerra santa. Expulsar a sus enemigos de su territorio es guerra santa. Entonces mire usted una cosa. Dice entonces, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. ¿De dónde era Agar? Era una sierva egipcia. ¿De dónde era Sara? Era israelita. Mire usted cómo comienza el asunto este. Entonces, quizás tendré hijos. Dice, pues te pido que te ruego que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Él ni corto ni perezoso. No, él no puso resistencia. Dice, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Se enorgulleció. Y aquí es donde comienza ya el conflicto entre estos dos muchachos. Porque al ver que esta mujer menospreciaba a Sara, solo porque había tenido a Ismael, Ismael también menospreciaba a Isaac cuando tuvo el tiempo de que Isaac nació. Mire usted cómo se repite, ¿verdad? Que la maldad de los padres cae sobre los hijos. Dice entonces que, vamos a ver el 5. Entonces le dijo a Abraham, el 4, y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora, o sea, miraba con desprecio a Sara. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Óigame bien. Y la halló el ángel, o sea que huyó. Ella tuvo que huir, Agar, tuvo que huir con su hijo Ismael. Ismael significa Dios oye. Isaac significa hazme reír. ¿Por qué hazme reír significa Isaac? Porque cuando Sara le dio la noticia a un peregrino profeta que llegó a hospedarse a la casa de ella y le profetizó y le dijo que iba a tener un hijo, ella se llenó de gozo. Y ella se reía porque ella decía, yo no creo, todavía tengo dudas. Pero cuando su hijo nació, la risa se duplicó. Por eso es hazme reír, es Isaac. Ismael, Dios oye. Entonces respondió, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que te parezca. Y como Sarai la afligía, o sea, la molestaba, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Solamente no te burles de ella, le dijo. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Hermano, a los dos Dios le dio promesa. Por eso son 200 países los que componen la Liga Árabe. 200 países componen la Liga Árabe. Imagínese usted cuántos millones de árabes hay en el mundo. Si solo la Liga Árabe está compuesta de 200 países y todavía hay países que no han integrado la Liga Árabe. Entonces imagine usted cuántos millones y millones de árabes no se entran, porque ellos también están bajo promesa. Es cierto, Dios le dijo a Abraham, cuenta las estrellas, tu descendencia será abundante, pero también a ellos les dio promesa. También a ellos les dio promesa. Entonces le dijo el ángel, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Y además le dijo el ángel de Jehová, aquí que
que has concedido, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será como todos, será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba: tú eres Dios que me ve. Porque dijo: no he visto también aquí al que me ve. Por lo tanto llamó al pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Bered. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham. Ahí está. Y Agar dio un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Era Abraham de 76 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Muy bien, esta es la historia de Ismael, Agar e Ismael. Ahora voy con lo de Isaac y Sara, que lo vemos en el 21, en el capítulo 21 del 1 al 14. Nacimiento de Isaac. Visitó Jehová a Sara. Ya vimos, ¿verdad? Lo de Agar e Ismael. Ahora vamos a ver lo de Saraí e Isaac. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a luz a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo en que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír. Aquí está. Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Muy bien, vamos a quedarnos allí. Solamente quería ponerles como referencia en dónde comienza todo eso. El origen comienza ahí, hermanos. El origen comienza ahí. Déjenme leerle otro poquito, sí, hasta el 14. Porque dice: Agar e Ismael son echados de la casa de Abraham. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, o sea Ismael, el cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba de Isaac. Ahí comienza a burlarse. Primero Agar se burlaba de Sara o de Sarai. Y ahora se burla del cipote Ismael, se burla de Isaac. El conflicto, hermano, mire de dónde viene. De ahí viene el conflicto. Este conflicto, hermano, es de tipo espiritual. Es una guerra de tipo espiritual, pero es manifestada, pero es reflejada en lo terrenal. Ese pleito espiritual lo traen a lo terrenal. Y usted ve entonces el pleito que se tienen ahorita árabes y judíos. Entonces dice aquí: por tanto dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta esclava no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. No le gustó a Abraham que Ismael se estuviera riendo de Isaac. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de su sierva, en todo lo que te dijere Sara. Oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una gran nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Ok, ya puse la plataforma introductoria de dónde comienza este problema. El nacimiento de Ismael y Sara. En un momentito les pondremos una imagen para que ustedes vean todo ese territorio ahorita que en donde se está el meollo, el ojo del huracán, en donde se está desarrollando toda esta situación. Según la Biblia, Ismael nació cuando Abraham tenía 86 años de edad y habían pasado 10 años en la región de Canaán. Abraham, ante la promesa de Yahweh de que iba a tener un hijo, se dejó cegar por las aparentes imposibilidades, ya que tanto él como su esposa Sara eran de edad avanzada. Ahora estás embarazada y darás a luz un hijo y le llamarás Ismael, que significa Dios oye, porque el Señor ha oído tu clamor, le dijo a la sierva. Dios cumple su promesa a Abraham. Visitó Jehová a Sara, como había dicho,
e hizo Jehová con Sara como había hablado. Le cumplió la promesa. Visitó Jehová a Sara como había dicho. Tomó mucho tiempo, 25 años, para que se cumpliera esta promesa. Pero Dios le fue fiel en su promesa. Dios promete nunca fallar. Como había hablado, la promesa de un hijo no se cumplió porque Abraham obedeció perfectamente, sino porque Dios le fue fiel en su palabra. O sea que lo que Dios promete es... Algunas de las promesas de Dios son condicionales y dependen de algo que nosotros tenemos que hacer. Pero otras promesas son incondicionales. Y Dios las cumple no por lo que hacemos, sino por quién es Él. El niño se llama Isaac, que ya les dije yo que es Risa. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio Sara, Isaac. Originalmente el nombre Isaac fue como un tipo de regaño por la risa de Abraham y Sara. Pero Dios cambió el regaño suave en una causa de gozo. Isaac se vuelve un tipo de Jesucristo. Ambos fueron hijos de la promesa. Ambos nacieron después de un tiempo de espera. Ambas madres fueron aseguradas de la omnipotencia de Dios. Ambos le fueron dados nombres llenos de significado antes de nacer. Antes de sus nacimientos, Dios dio promesa a ellos. Antes de sus nacimientos milagrosos, los dos nacieron bajo milagro. Ambos nacimientos fueron acompañados por el gozo. Mire usted cómo ese conflicto árabe-israelí hoy se ha vuelto una cosa tremenda. Miren, entonces, ahora, notemos, el conflicto vino de Ismael hacia Isaac. Ismael era el que se burlaba. Si usted nota, en 1967, los árabes atacan a Israel en la famosa guerra de Yom Kippur, la famosa guerra de los 6 días, atacan a Israel. Y hoy lo vuelven a hacer. Y lo hacen en día de reposo, así como lo hicieron en 1967, y lo vuelven a hacer ahorita. Esta es otra profecía cumplida. Y lo vuelven a hacer ahorita, atacan. Siempre Israel ha sido atacado. Israel lo único que ha hecho es defenderse. Así como se lo permite el principio de reciprocidad. Ese sí que es un principio de diplomacia. El principio de reciprocidad. O sea, si me atacas, yo te ataco porque tengo que defenderme. Porque una acción demanda una reacción. Pero mire usted, note que el conflicto vino de Ismael hacia Isaac. Vino de Sara, la egipcia, la árabe, de Agar, la egipcia, la árabe, hacia Sara, la judía, la hebrea. Mire usted qué tremendo esto. Entonces, esto describe una aplicación espiritual de este conflicto de Isaac. Hijo de la promesa, uno, Isaac, y el otro hijo de la carne. Hijo de la promesa, uno, y el otro hijo de la carne. En Gálatas 4, yo le pido que usted lea Gálatas 4. Usted sabe que por el tiempo no puedo hacerlo, pero en Gálatas 4, vamos a leer Gálatas 4. De todas maneras, estamos en esto. Gálatas 4, vamos a ver aquí rapidito, para que nosotros miremos ahí algunas cosas que nos dice la palabra de Dios. Vamos a ver, Gálatas 4, ¿nos habla de qué? Exhortación contra volver a la esclavitud. Gálatas 4. Exhortación en cuanto a volver a la esclavitud. Vamos a ver, estoy buscando la cita específica para no leer todo, sino solamente leer esta parte toral. Aquí está, alegoría de Sara y Agar. Aquí está, el 21. Gálatas 4:21. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte de Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esto es Agar. Porque Agar es el monte de Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Porque escrito está: regocíjate, oh estéril, tú que das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto. Mire usted qué importante aquí que es una alegoría, dice. La alegoría. Yo no sé si tenemos lista la imagen para que la pongamos
para que nuestros oyentes y nuestros hermanos que nos están viendo y escuchando puedan ellos ver esa imagen para que usted le ponerle el contexto de dónde se está desarrollando todo esto que se está dando ahorita mismo con este conflicto árabe-israelí, pero también el contexto de lo que estamos leyendo, ¿verdad? Vamos a poner esa imagen para que vayamos nosotros familiarizándonos con lo que estamos diciendo.